Muy buenos días. Estamos para compartir una historia bíblica que puede traernos enseñanzas prácticas para nuestros tiempos, respaldado pues de una historia de vivencia de los hermanos hebreos, judíos, israelitas, en un pueblo extraño como es Egipto. En la voluntad de Dios debieron salir de Egipto para cruzar el desierto y llegar a una tierra prometida. Pero este trayecto, este transcurso que se dio, fue lleno de condiciones especiales, particulares, y que bien podemos compartir ahora y aprender. Y hay una forma de pensar que si usted no aprende de las enseñanzas de la historia, es posible que usted vuelva a repetir los errores. Pero si usted aprende de la historia, es posible que usted pueda tener éxito, porque ha adquirido esa experiencia, esa sabiduría. Y espero que nosotros en esta mañana aprendamos del pueblo de Israel y podamos sacar el provecho para vivir en nuestros días. Quiero indicarles en esta mañana que podríamos nosotros identificarnos con algunos de los personajes del libro de Éxodo, de la salida de Israel de Egipto. Uno de los personajes primeros, obviamente, es Faraón, un gran rey, imponente en todas sus formas. Las evidencias muestran que Egipto fue un país netamente grande, industrializado hasta más no poder, pero obviamente con ciertas condiciones de política de esclavitud, especialmente con los hebreos. Ellos vivían naturalmente la esclavitud, presionaban, mataban niños, tenían todo el poder. Podríamos comparar a Faraón con un dios. Ellos se creían dioses y querían perpetuarse, querían inmortalizarse. ¿No ha conocido personas en este tiempo igual? Que creen que las personas le pertenecen a ellos, que ellos pueden decidir, inclusive pueden irse en contra de las leyes de Dios. Y cuando Moisés, que es otro personaje que estaremos hablando el día de hoy, le dice: deja ir a mi pueblo para que te adore, dice: no, a estas personas les dejo, a estas otras personas no les dejo. Y por un tiempo parece que Dios, que es otro personaje de la historia, le permite a Faraón cumplir ese deseo de impedir la alabanza del pueblo de Israel a Dios. Pero muy pronto cambiará la historia, y espero que en nuestros días sea lo mismo. Hay prohibiciones para reunirse, para las congregaciones, para adorar a Dios libremente. Y no hay prohibiciones para irse a un cine, a un teatro, a un parque. Y espero que nosotros reflexionemos al respecto. El otro personaje, obviamente, Moisés. Moisés es el llamado, fue el inspirado, fue la persona puesta en el camino para salir adelante. Sin embargo, él tuvo muchos problemas, muchos inconvenientes. De la otra persona, el personaje que estamos hablando es de Dios mismo. Hay gente que no reconoce la autoridad de Dios, y ese era el caso de Faraón, era el caso del pueblo, era el caso de los enemigos de Israel. No podían reconocer. Y aquí viene una frase de parte de nuestro Dios. Dice Moisés: y cuando me pregunten a nombre de quién he venido, ¿qué les diré yo a ellos, que son poderosos, que son grandes, que tienen un ejército? Y Dios le dice: yo soy el que soy. Este personaje no es que fue, no es que será. Dios, nuestro personaje, es el que es. Se hace lo que Él dice, se hace cuando Él lo dice, se hace exactamente a su forma y a su manera. Y bueno, hemos de estar viendo también otro personaje, que es el pueblo, la mayoría de gente. Y en esto quisiera tal vez introducirme un poco. ¿Cómo es que un pueblo llega a tener un pensamiento colectivo? ¿Ha tratado de hablar usted con 100 personas, con 1000 personas, con 10,000 personas? De alguna manera a veces se asocian y comienzan a tener pensamientos similares. Y de esto se aprovecha la política para leer cuál es el pensamiento de la mayoría, para poner esas ideas en las personas. El pueblo tenía un pensamiento de esclavitud tranquilo. Déjanos aquí morir en paz.
No importa lo que hagamos con Dios, lo que queremos nosotros es sobrevivir. Se olvidaron de sus hijos, se olvidaron de los sacrificios, se olvidaron de la injusticia, solamente estaban viendo el momentito de vivir el día y al otro día era la misma historia. Yo no sé por qué el pueblo pierde esa perspectiva de razón, de justicia, peor aún de espiritualidad. Fue necesario Moisés por una razón. El pueblo había desconocido ya la voz de Dios. Hacía tanto tiempo que no había escuchado a Dios que no sabía lo que Dios hablaba. Gracias a Dios por Moisés, que fue ese profeta, que fue ese intermediario, que fue ese vínculo para que Dios pudiese hablar. Y obviamente aquí aparece otro intermediario que es Aarón, hermano de Moisés. Él cumple una función importante, pero representa a ciertos líderes que sin juzgar sus actitudes o sus intenciones, son tan emocionales que pueden barajarse con todos. Hablaba en nombre de Moisés, hablaba con el faraón, hablaba con el pueblo, hablaba con la hermana de Moisés, hablaba con Jetro. Era el hombre político del grupo. Sin embargo, en el momento que se requirió la santidad y la obediencia, la fidelidad, él falló. Y no solamente él hizo fallar a todo el pueblo. Y es muy lógica la forma de reaccionar de Moisés, que dice que se enojó tanto. Y dice, ¿quién les hizo hacer un becerro de oro? ¿Quién les puso esta idea? Y aparece Aarón y dice, no, el pueblo lo quiso. El pueblo decidió. ¿Cuántos ahora hay similares a Aarón? Que son gente que tiene una capacidad de comunicación, de influencia, pero se deja llevar, no siempre para el bien, sino para las emociones. ¿Usted quién quisiese ser en esta forma de pensamiento? ¿Quiere ser Moisés? Algunos quisieran ser faraón. Y ellos van a decir, no, es que yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad. Y no es así, no las tiene. Cuando nosotros vemos, la autoridad de faraón era respaldada por, y cuando Dios dijo no más, se acabó el pueblo de Egipto. Nosotros vemos a un personaje un poco escondido y que no se menciona. Para nosotros es una situación sorprendente. Dos nombres no mencionan el libro de Éxodo. El uno es Satanás, no lo menciona. Y usted dirá, entonces no intervino, no existió, no está. Pues sí estuvo en el cielo haciendo problema, estuvo en el paraíso haciendo problema, estuvo en muchas formas haciendo problemas, seguramente estaba ahí, pero estaba muy bien escondido, muy bien puesto como para no darse a conocer. El diablo no es mencionado en el libro de Éxodo. Y la otra palabra que sorprendentemente no es mencionada es la serpiente. Nadie dice de la serpiente, porque era un símbolo de un dios para los egipcios. El pensamiento espiritual se mezcló inclusive en la escritura bíblica para no mencionar estos personajes. Usted dice, ¿existieron esos personajes en esta historia? Sí. El libro de Levítico habla de que había una serpiente que mordía y que había un problema ahí. Había un problema con esta situación de la mordedura de una serpiente. ¿Sabe cuál es la mordedura de la serpiente en nuestros tiempos? El pecado. Representado para decir, pero ¿por dónde entró el pecado? No sabemos. Sí. Un último personaje que quiero presentarles es la nueva generación. Los que nazcan en el desierto. Se ha hecho chistes en el sentido de decir, van a ser un COVID en este tiempo de pandemia. Es una generación que apareció en medio del conflicto. ¿Usted qué responsabilidad tiene? ¿La de Faraón, la de Moisés, la de Aarón, la del pueblo? ¿Quiere ser como el pueblo? Siga nomás. Nadie le va a reclamar. Va a usted a estar en el montón. Sea esclavo, sea libre, se muera, no va a hacer nada. Pero quiero recordarle que usted tiene una generación que defender. Por favor, si usted es cristiano, piense lo que la gente está haciendo a nuestra generación nueva.
poniendo ideas tan peligrosas, olvidándose de Dios. Estábamos viendo el porqué de los mandamientos en el tiempo del desierto. Y una de las razones importantes de los mandamientos es para conservar a la generación sana, libre. ¿Sabe por qué tiene que sacrificarse usted a defender los derechos ahora? Para que sus hijos puedan nacer libres. Recuérdese, hasta hace 150 años o menos, 130 años, había esclavitud en América. Conozco a una persona que es nieto de uno de los esclavos en Panamá. Un hombre grande, fuerte, alegre, y dijo: mi abuela fue esclava. Y ella dijo: lo mejor que me puede haber pasado es que mi hija ya no sea esclava. Y mi nieto es completamente libre. ¿Quiere usted en este tiempo ser libre? Pues cuide a su generación para que pueda tener un criterio claro. Termino con el personaje que comencé. Yo soy el que soy. Dios es el personaje más importante en esta historia. Y en nuestros días debe ser para nosotros quien regula, quien nos alumbre, quien nos guíe, quien nos consuele, quien hace el milagro diario de darnos el maná, pero con un camino especial para la tierra prometida. ¿Para qué los mandamientos? Para reconocer, para conocer, para relacionarse con este ser tan importante que es nuestro Dios. Le invito a que usted lea el libro del Éxodo, de Levíticos, de Números, de Génesis, y usted vea la historia, cómo Dios se relacionó con el pueblo, y compare cómo puede Dios relacionarse en este tiempo con usted. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias.